Ay, amigos, la verdad es que me siento muy feliz, me llena todo el corazón estar probando estas cosas que pocas veces en mi vida imaginé llegar a probar. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no. Seguimos en Cusco, una ciudad que me ha enamorado por su gente, por las experiencias que hemos tenido y obviamente por su comida, su gastronomía. De hecho, hoy es un día muy especial. Hay muchas personas detrás de mí, de este lado hay un festival, pero como inicia el Corpus Christi, vamos a comer el plato que por acá se come durante estas fechas. No les voy a contar nada, así que vámonos yendo porque el lugar está un poquito lejos. De entrada, amigos, venimos llegando, ya agarramos lugar, está bastante acogedor y para recibirnos obviamente lo que habíamos mostrado en un video anterior, la chicha de jora, una frutillada y esto que es una cosa bastante interesante porque aquí podemos servir la chicha de jora. Nos han dicho que así se hacía en tiempos antiguos, así que yo creo que para revivir un poco esta tradición vamos a ponerle y beber para empezar porque esto se va a poner muy bueno. Directo de la zona altoandina llega el capchi de habas, un guiso preparado de legumbres y queso que por su consistencia y sabores se acompaña a la perfección de una gran malaya frita sazonada con especias y salsa especial. Ok, amigos, vamos empezando. Ya tomamos un poquito de nuestra chicha de jora, pero lo importante aquí es que esto es para empezar. Nada más dense una idea, un capchi de habas con un poquito de malaya frita. A lo mejor para nosotros los mexicanos los nombres no nos hablan mucho, pero yo estoy aquí para explicarles qué es cada una. Por lo menos por lo que vi es un poco de haba verde con un poco de pasta de ají amarillo, quesito para que todo se derrita y se complemente mejor. Y la malaya es carne de res con sus especias y todo lo que pudieron ver. Bastante rojito por ahí, espero que pique para que nos enamore todavía más. Hoy vamos a armarnos un festín completo, pero de una vez porque si no se nos va a enfriar. Algo que he estado notando, está muy presente, por lo menos en los platillos de comida peruana que hemos estado comiendo por acá, es que se siente un toque picante, muy ligero, por lo menos para mí, que a mí me encanta el picante, y después se tranquiliza todo. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que la carne sí, por dentro está súper suave, pero para mí lo mejor es que se haya formado esa capita, esa costra de lo quemadito que tiene mucho sabor y que es una verdadera chulada. Y lo mejor que pueden hacer es que le pongan un poco de la uchucuta hasta arriba para que agarre todavía más sabor y se siente ese contraste. ¡Ay, qué belleza! Y ya lo que no les había mencionado y creo que es súper importante destacar, los dos ingredientes más importantes de esta malaya es el ají panca y aunque usted no lo crea que también estamos bebiendo la chicha de jora. Ahí tienen un dato que si no sabían ahora les van a dar más ganas de seguir mordiendo esta malaya y este hueso. Y no dejemos de lado obviamente el capchi de habas, muy presentable, muy guapo, que combina perfecto con el contraste de la carne que ya es rojita. La pasta de ají amarillo es la que reluce por acá. También le ponen un poquito de leche condensada, vamos a ver qué tal. Y con el toque salado del queso que le ponen también para que se vaya derritiendo, creo que combina perfecto. Pero esto solo es el inicio. Acá al lado está lo que no sigue y estoy muy emocionado. Ensalada típica de las picanterías cusqueñas, con toques frescos por sus ingredientes como el jitomate, la cebolla y el cochayuyo, un alga que es el ingrediente que resalta más por su sabor tan interesante. Un solterito que parece, por lo menos para mí, un salpicón bastante fresco que tiene zanahoria, cebolla, jitomate, queso, el chile rocoto, que es este que está hasta arriba y que parece un poco un habanero, papa María para el carbohidrato y que nos llene bien, y este que por lo menos es el más interesante para mí, que es el cochayuyo, que es un alga muy especial que me están diciendo se saca de los Andes, pero no se saca del agua, sino se saca de la tierra, y lo interesante acá es que la sacan y la rehidratan para que justo forme parte de estos platillos. Ya lo vi en otros, pero aquí en el solterito creo que luce bastante bien, y para que combine también con nuestra haba fresca, creo que es algo muy sencillo, pero que seguramente va a enamorar a cualquiera que lo pruebe por lo mismo de la sencillez. ¡Ay, caramba! Bastante intenso el sabor del cochayuyo, ¿eh? Entre un toque salado, pero también con mucha presencia. ¡Ay! Uno nunca pensaría que por lo menos
algo así fresquecín, tenga sabores pero tan intensos, ¿eh? Igual y hasta es un poco evidente, pero no está de más decirlo que este platillo, el solterito, se llama así porque me contaron que este lo hacía mucho la gente soltera porque es algo muy rápido, muy sencillo y aparte es muy delicioso. Se aprovecha bastante bien, bastante llenador con eso de las papas, así que vamos a darle el último jalón y vemos que nos esperan todavía unos cuantos más. El proyecto de Cusqueñísima nace con una investigación desde hace 10 años, recopilando más de 500 recetas que se han ido perdiendo durante el tiempo. Y abrimos la picantería con la finalidad de rescatar, revalorar y que todo el mundo conozca la tradición culinaria de la región, que viene desde épocas preincas, por decirlo así. De toda la investigación que se pudo hacer, también hay un sentir hacia la cocina cusqueña, hacia la cocina que me enseñó mi abuela, con aquella cocina que crecí, y es así que le pusimos bastante cariño a esta nuestra Casa Rosada. Un festín de colores y texturas montado en horno artesanal, preparada con uno de los ingredientes más importantes del Perú y que debido a su contexto tiene un valor enorme, tanto gastronómica como culturalmente. A esto es a lo que me refería cuando les mencioné en un principio que estábamos esperando algo súper especial. Esto es una guatia. La preparación es que es todo un espectáculo. Desde que llegamos aquí a la Cusqueñísima y desde antes de empezar a preparar los otros platillos que ya les mostramos, se empezó el proceso de que básicamente es hacer un horno en la tierra con la Pachamama. Se empieza a montar todo como una espiral hasta arriba entre piedras grandes, se van achicando en el tamaño y después se pone leña y se deja calentar, ¿qué será? Una hora, 45 minutos, para que al momento de que todo esté caliente y tenga toda la temperatura correcta, se empiecen a meter las papas, que como les había dicho, hay de muchos colores, pero nosotros aquí vamos a comer 4, un camote y también las habas. Una técnica milenaria con más de 8000 años de haberse domesticado este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que lo importante aquí va a ser agarrar un poquito de esta papa con un poquito de uchucata y también un poquito del queso paria, que me han dicho por acá se consume bastante, así que agarramos calientita todavía, recién sacada de acá del hoyo. Tú comes algún plato y te recuerda algún momento o alguna situación que aquí se vive, ¿no? La guatia es un momento de unión, es un momento de Aini. Aini significa de compartir. Hay un recuerdo de la familia, de los compañeros, de los amigos. Y creo que todos los platos de la cocina cusqueña tienen ese sentir. Ay, amigos, la verdad es que me siento muy feliz, me llena todo el corazón estar probando estas cosas que pocas veces en mi vida imaginé llegar a probar. Empezando por todas las babas que podemos encontrar aquí, como la quecorani, que es esta por acá, la puca, que en quechua significa rojo, y la leona, que es esta morada, que creo que es mi favorita por todos los contrastes, y que a lo mejor podríamos pensar que todas saben igual, pero ya las probé todas y no. Simplemente es cosa de probar y saber por qué cada una tiene sus cualidades y sus colores nos lo demuestran, porque parecen una pintura de Monet. Oigan, por cierto, a lo mejor a algunos se les va a hacer un poquito extraño que me esté comiendo la papa recién salida acá del adobe y obviamente con la cáscara por acá, que es mucha fibra. No olvidemos que la mayoría de la fibra de las verduras, de las papas, de los tubérculos en general, se mantiene por acá. A mí me enseñaron a comérmela así, me gusta muchísimo, pero también recordemos que estamos en Perú, donde se le tiene un respeto máximo a la Pachamama, y qué mejor si la misma tierra nos está acogiendo, nos alimenta muy bien y obviamente nos ayuda a la digestión. Yo no le tengo nada de miedo, así que miren, si tienen la oportunidad, por favor háganlo. Es una experiencia totalmente distinta. Todo esto es una experiencia completa. El servicio, la información, con la finalidad de que la gastronomía local, la gastronomía cusqueña, la conozca todo el mundo como se debe. Algo que ha pasado con el paso del tiempo ha sido de que hemos estado absorbiendo culturas de otros lados aquí en Cusco, y la picantería se relaciona con gente mayor. Cuando lleguen van a encontrar el pendón en la puerta, van a encontrar atados de ruda, que usualmente las abuelitas echaban en la puerta cuando abrían su negocio. Van a encontrar el jardín con la flor de cantu, que es la flor nacional. Van a encontrar bastantes recuerdos que transportan a la identidad cusqueña. Pero a mí sí me llena de orgullo decir, somos jóvenes haciendo cocina tradicional. La cocina tradicional cusqueña vive. Y amigos, para terminar, para que todo haga digestión perfecta después de la guatia, nos acaban de dar un licor acá, un anisado, con algo muy especial, que es esto que van a ver por acá,
que es el atoc, que es un huesito que está en la cabeza del cuy, que por cierto ya saben ustedes, se come por acá, se frecuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar el atoc, sumergirlo en el anisado y para adentro, para que nos ayude a la digestión y nos vayamos felices de acá. Salud, amigos. Se quedó pegado, tengo mala suerte. Ahora sí que vamos a intentarlo otra vez, a ver si sale. Se quedó otra vez ahí. Ahí va, tercer shot, amigos. La tercera es la buena. 3, 2. Olvídenlo, soy malísimo para esto. No lo logré. Vámonos a la despedida. Me queda clarísimo toda la pasión que sienten los peruanos al hablarme y al preparar toda su comida, su gastronomía en general. La verdad es que estoy fascinado y estoy maravillado por cómo nos están tratando aquí en Cusco. Les mandamos un agradecimiento enorme a Diana y a José de aquí de La Cusqueñísima por abrirnos las puertas y enseñarnos todo lo que ustedes vieron que comimos, que aparte es muy interesante. Estoy fascinado, estoy maravillado por todo lo que estamos viviendo por acá. Y muchas gracias también a ustedes por darle like para que así el algoritmo nos ayude a que estos videos le lleguen a más personas y que de paso vean los videos del Perú y también los que ya tenemos en el canal. Muchas gracias otra vez. Gracias, Perú, por recibirnos, por llenarnos la panza, el corazón y también la cabeza y el cerebro de muchas cosas que he aprendido en este viaje. Recuerden que mis redes sociales van a estar por acá por cualquier otra recomendación, duda, comentario y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha desde Perú. A ver dónde nos toca después. El cerebrito del cuy también se come. ¿Es este? Ok. Sí, ese cerebro del cuy. ¿Sabe a esos de como los que comemos allá? Con un poquito de sal.